Que nosotros manejábamos hasta esta hora es que cuando estaban faltando apenas algunos segundos para que pueda vencer este plazo, solo estaba inscrita ni siquiera esa lista, porque claro, una vez que se ha retirado el señor Sagasti de la primera vicepresidencia, ya esa lista simplemente habría quedado pues desactivada o fuera de lugar. No sabemos si se ha replanteado, pero en todo caso el plazo está por vencer, si no venció ya, y el país continúa en la incertidumbre. Estamos en contacto con Jorge Nieto, un referente, siempre en lo que se refiere al análisis político. Señor Nieto, muy buenas noches. A ver, el señor Nieto parece que tampoco me escucha. ¿Me avisan? ¿Sí? La acabo de escuchar, Rosana, en este momento recién. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está por vencer los plazos de presentación de listas y desde el Congreso de la República no vemos todavía humo blanco, ni siquiera para saber qué listas estarían presentándose. ¿Cómo debemos interpretar esto? Bueno, es parte de las marchas y contramarchas que hemos visto a lo largo del día desde que las manifestaciones, básicamente juveniles, aunque no solo juveniles, abrieron con la renuncia primero del señor que estaba despachando en Palacio de Gobierno, el señor Merino, y la renuncia de la mesa directiva anterior, este espacio de negociación. Esperemos que esto fructifique en los próximos minutos y que podamos finalmente tener no solamente un consenso en el Congreso, sino un consenso con legitimidad, es decir, un consenso que dialogue con las demandas de las movilizaciones de los últimos 5 o 6 días. Claro, pero en todo caso, si sentimos que el tiempo está pasando, habría que hacerles pues un llamado casi de atención, ¿no? Porque, digamos, el país está en una espera bastante tensa, incluso nerviosa respecto a este resultado. Creo que merecería que los apuremos un poco. Sin duda, yo creo que tienen que pensar en el Perú antes que nada y tienen que ser conscientes de que hay 2 muchachos peruanos lamentablemente fallecidos y que tienen que pensar en que tienen que poner por delante los intereses del país. El Perú, la sociedad entera los está observando, está mirando estas idas y vueltas, estos cálculos, estos cambios de posición de última hora. Necesitamos que piensen en el país y que le den certidumbre y serenidad. No es muy complicado lo que se requiere alguien que conduzca los destinos del país durante 7 meses para hacer básicamente 3 cosas. La primera, garantizar elecciones libres y transparentes y no usar el presupuesto público en favor ni de uno ni de otro de los contendientes electorales. Y la segunda, controlar la pandemia, terminar el trabajo de controlar la pandemia y evitar una nueva ola. Y en tercer lugar, la responsabilidad en el manejo de las arcas fiscales y la necesidad de generación de empleo con planes de acción inmediata que permitan que millones de peruanos vuelvan a tener salario y, por tanto, pan en la mesa. No les estamos pidiendo nada extraordinario, solamente que nos den una mesa directiva con gente honesta, proba y competente. Ya, y en todo caso, ¿a quién le dejamos el trabajo de recuperar todo lo que se ha podido haber perdido en las últimas semanas o días? Esta, digamos, falta de institucionalidad, el grito precisamente de las calles que necesitan ser articulados, que necesitan ser leídos y necesitan que sean pues canalizados precisamente toda esa energía para poder incorporarla en lo que tendrían que ser políticas públicas, pero primero empezar por interpretarlas. ¿A quién le dejamos ese trabajo? Desde hace 17 años, el Tribunal Constitucional le pidió al Congreso que resolviera el tema de lo que es la incapacidad moral permanente. 17 años sin hacer su trabajo. Pero adicionalmente a eso, ese es un tema de un problema mayor, que es la necesidad de establecer una arquitectura constitucional que nos diga claramente en qué consiste el equilibrio de poderes en la democracia peruana. Y ese tema, a su vez, es parte de una verdadera reforma política, no de una reforma electoral, que está bien, pero no es suficiente, de una verdadera reforma política que organice constitucionalmente el trámite del poder. Estamos a puertas de un proceso electoral. Ese proceso electoral debería ser un gran torneo de debate de ideas y de propuestas para que el nuevo Congreso y el nuevo gobierno se haga a cargo de aquello que usted está mencionando, Rosana, porque está claro que este Congreso no va a poder hacer esa tarea. Está claro que no debe elegir a los miembros del Tribunal Constitucional porque ha mostrado claramente su competencia e intereses inconfesables que quieren colocar ahí personas que no tienen la idoneidad suficiente, y está claro
que tienen que hacer en los próximos minutos, como usted los ha urgido, usted mismo ha urgido, la tarea de darnos la certidumbre de un nuevo gobierno. ¿Cómo interpreta o cómo lee usted precisamente ese clamor de la calle? Obviamente el detonante fue la designación del señor Manuel Merino, pero está claro que aquí hay más mensajes. Mire, el Congreso logró 105 votos para la vacancia del expresidente Vizcarra. Fue la cuarta vez que se hizo ejercicio de la vacancia por incapacidad moral permanente durante 5 años de un periodo de gobierno. En las 4 oportunidades, el Congreso evitó usar su reglamento para usar esa causal de vacancia. En las 4 veces hizo caso omiso a su reglamento, que lo obliga a tener alguna forma en la cual prueben esa incapacidad moral permanente. ¿Qué necesitamos en este momento del Congreso? Que resuelvan lo que tienen que resolver, lo que tienen entre manos, y que respondan a la multitud que, movilizada durante varios días y lamentablemente con 2 jóvenes peruanos muertos, ha exigido con claridad lo que está demandando. Claro. En este escenario, ¿qué papel está jugando aún Martín Vizcarra? Lo hemos visto al mediodía, que ha salido, ha declarado para la prensa y ha dicho que incluso él no aceptaría prácticamente la decisión que pueda tomar el Congreso de la República, que él está a la espera de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional. Y horas después el Tribunal Constitucional pues ha hecho esta convocatoria prácticamente de urgencia. ¿Qué podría estar pasando ahí? ¿Tenemos que preocuparnos? El Congreso tiene que resolver dotarnos de un presidente o una presidenta en los próximos minutos. El Congreso tiene que hacerlo. Lo que falle el Tribunal Constitucional ante la demanda que se le ha planteado tendrá sentido como interpretación de ese artículo a futuro. Yo creo que hay que cerrar capítulos que están en el pasado y bien puestos en el pasado. Tenemos que mirar adelante. Así es, en todo caso, en el caso del señor Vizcarra, que también empieza a tenerlo claro, ¿no? Y porque ya más inestabilidad ya no necesitamos en este momento. Bueno, si en este momento una parte importante de nuestra élite política no tiene claro los reclamos de la sociedad, no ha escuchado cuáles son las demandas que están planteadas en las movilizaciones juveniles de los últimos días, entonces la crisis de la clase política es mucho mayor de la que podemos ver a simple vista. Una buena noticia para la democracia peruana ha sido que una generación de jóvenes, la generación del Bicentenario, se haya hecho presente en la escena pública y haya plantado cara y dado una fuerte lucha y haya logrado finalmente una victoria con el retiro de Palacio de Gobierno del señor Merino. Claro. Y otra buena noticia para la democracia peruana ha sido ese comunicado del jefe del Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, en donde ratifica la vocación y voluntad de su misión constitucional y de su rol dentro de la Constitución, que no es deliberante. Yo creo que tenemos que remarcar estos hechos, tenemos que mirar adelante y darnos salidas que nos permitan enrumbar el país en una senda que no es la que ha tenido en los últimos meses. No por casualidad somos el país que tiene más muertos por millón en el mundo y más recesión económica, o entre los que más recesión económica tienen en este periodo determinado. Efectivamente, la presencia de los jóvenes de manera multitudinaria durante todos estos 6 días de manera consecutiva ha sido efectivamente una manifestación bastante saludable para la vida democrática de nuestro país. Por otro lado, hay preocupaciones en algunos sectores. Señalan que lo que sigue es el pedido de una nueva constitución. ¿Lo ve usted ahí en el panorama? Mire, después de un hecho catártico, en la sociedad peruana se han abierto periodos reformadores. Ocurrió en la parte final del gobierno del arquitecto Belaúnde y vino el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Ocurrió en la parte final del gobierno de Alan García y vino el gobierno de Alberto Fujimori, ambos de signos muy distintos, pero ambos claramente con una vocación reformadora de todo lo anterior. Hemos vivido una pandemia, más de 83,000 muertos, muchos más muertos en 6 meses que los que hemos tenido en todo el periodo del terror. Ese hecho es un hecho catártico y hoy día, como lo hemos visto en las manifestaciones, la sociedad peruana está abierta a plantearse grandes cuestiones, a preguntarse aquellos temas que tienen que ser discutidos y resueltos de fondo. La pandemia ha desnudado un Estado con gran cantidad de carencias
y una sociedad con mucha desigualdad. Por tanto, tenemos que discutir los problemas que tenemos que discutir y encontrarles el cauce con el mayor consenso posible. Bien, esperemos que así sea. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, señor Jorge Nieto. Gracias, Rosana, por la llamada, muy amable. Gracias.